¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a Francis Báez, director, escritor e incluso productor de cine. ¿Qué tal, Francis? Hola, muy buena. ¿Qué tal, Antonio? Pues, Francis, antes de empezar, hemos estado hablando un poco antes, justo ahora de empezar a grabar, pero quiero que le comentes al oyente un poco todas las realizaciones que has hecho, cómo es esto del mundo del cine y qué es lo que has realizado. Pues nada, si me tuviera que definir un poco así, por eso, sobre todo director, escritor y como tú habían dicho, a veces productor, hasta el día de hoy he realizado 2 cortometrajes, uno de ellos ahora mismo cuando va a empezar su recorrido por festivales y demás. He empezado también con anuncios de lo que son marcas y demás, uno que ya está hecho y otro que se vienen. Y también me he empezado con el tema de los videoclips, de música y demás, que era algo que nunca había hecho, que siempre estaba como muy enfocado en cine, tal, y para nada te puede abrir muchísimo más. Y sobre todo lo que también hago es escribir muchísimo, porque muchas veces, aparte de que te ayuda y demás, pues me gusta y muchas veces algo que has escrito, de repente pues, puede pasar que 3 años después surge la oportunidad de sacarlo a la luz o lo que sea y no está de más que sea algo regular, digamos. Veo por aquí que tiene varios premios y nominaciones de Mm. cortometraje. No sé si nos puedes comentar Mm. un poco al respecto antes de entrar en lo que es tu trayectoria y tu parte profesional. Sí, a día de hoy lo que he tenido, digamos, eh, que haya un trabajo que haya hecho, que haya sido recibido, como tú dices, por nominaciones o premios, ha sido Violeta. Violeta fue un cortometraje que hice en 2020, se estrenó en 2021, en la Navidad de 2021, y bueno, recibió mejor cortometraje, nominaciones en Chile y Paraguay, y luego en Castilla y León, que ese festival en concreto es, digamos, de un segundo escalón en cuanto a importancia en España. Es decir, si tenemos en un primero como San Sebastián, Sitges, Festival de Málaga, ¿no? Pues en un segundo de los prestigiosos de Málaga era ese de León, y luego en el de Francia, que es el Clermont-Ferrand, en el que ahí pues nos introdujeron en su catálogo, y ese festival sí que es bastante grande. No entramos en la categoría de eh, los cortometrajes seleccionados en concreto en las categorías a nivel internacional, pero sí nos seleccionaron en su catálogo. Y eso ya sí fue como, o sea, esa nominación en concreto sí que fue importante y digamos que tiene prestigio, en cierta forma. Pues nada, Francis, si te parece, después de esta breve presentación, vamos a entrar en lo que yo llamo Hmm. primero la parte profesional, como te he dicho. Sí. Así que vamos a ir un poquito atrás en el tiempo y quiero que me cuentes un poco tu trayectoria. O sea, en qué momento decidiste entrar en el cine y cómo has llegado a donde estás hoy día. Hmm. A ver, yo desde siempre tampoco he tenido muy claro hacia dónde quería ir, ¿no? Es decir, hay gente que con 10 años pues ya sabe que quiere ser médico, gente que quiere... Hay mucho, de niños se suele decir lo típico de quiero ser astronauta o no sé qué, pero bueno, que ya al cabo del tiempo ya se te pasa. O quiero dedicarme a la biología o lo que sea. Yo desde los 6 años hasta la pandemia, de forma regular, siempre jugaba baloncesto y demás, y con 15 16 años parecía que podía tirar un poco por ahí a nivel profesional, porque como era lo que hacía, pues decía, bueno, pues como que seguirá siendo así, ¿no? A mí el cine siempre me había gustado, vengo de una familia de ver cine, de familia incluso primos y demás, de ser algo normal, pero nunca llegó a ser algo tan excesivo o tirar a lo profesional hasta, como te digo, el año de la pandemia, que ahí lo que es el baloncesto empezó a ser un poco secundario y el cine empezó a crecer. A tal punto que yo lo primero que me saqué fue un título de como actor de doblaje. Que esto pues no tenía nada que ver con lo que es el cine a nivel de dirección, tal no sé qué, pero siempre me llamaba mucho la atención el hecho de que, oye, mira, pues estas voces se las escucho cada 2 por 3, no sé qué, y yo pensaba que, pues en ese momento digo, oye, pues a lo mejor a lo que me quiero dedicar. Me lo saqué, todo muy bien, pero bueno, que eso ha sido como lo primero en lo que me he enfocado en el mundo del cine, pero para nada es a lo que me quiero dedicar. Estoy muy bien, tengo el título y eso, pero que no es a lo que me quiero enfocar, ¿no? Y ahí pues empecé a eh, descubrir el campo del doblaje y dije, bueno, pues a lo mejor lo que es dirigir, escribir, no sé. Todo esto
en cuanto a escribir y dirigir de forma autodidacta. Yo lo que había estudiado y demás no tenía nada que ver con eso, pero bueno, empecé ahí. Uno cuando empieza no sabe muy bien hacia dónde tirar, con quién hablar, cómo hago una película, cómo se pone el dinero, dónde encuentra actores y actrices, qué departamento hay dentro de un proyecto. Y la única manera es cayendo. Piensas que de una manera no es así, te tropiezas, contactas con gente, bueno, pues ya sé que ya tengo al cámara. Esa es otra. Contactas a la gente, el material, cómo se usa una cámara, es igual una cámara de cine que una cámara de fotos. Todas esas cosas te van dando cuenta. Pero bueno, así en resumida forma llegué a Violeta. En Violeta, pues en el rodaje ya descubrí ahí dentro cómo es, porque hay mucha gente que empieza en un rodaje echando de, bueno, que ahora entraremos en detalle, de eléctricos, otros de ayudantes de producción, de no sé qué. Yo, el primero fue dirección y producir, es decir, fue un corto en el que yo lo dirigí y lo producí yo. Y bueno, eso fue, como te digo, en 2021. Después de eso, fui a Hora del Té, que Hora del Té se estrenó en 2022, pero fue un proyecto que empezó en 2022 agosto y no se terminó de estrenar hasta octubre de 2023. Es decir, ahí yo me di cuenta de lo que realmente puede llegar a tardar un producto profesional en realizarse en condiciones. Estamos hablando de un corto. O sea, tú te pones a pensar en películas, por ejemplo, la última que se ha estrenado de La Sociedad de la Nieve, y tú te pones a escuchar a Bayona y demás testigos de personas que han estado ahí cuando se empezó, y Bayona tenía incluso pensado hacerlo cuando se estrenó Lo Imposible, que me parece que es de 2011 por ahí, pero bueno, o sea, estuvo a punto de tirar por esa película en vez de esta, y estamos hablando de hace 13 años ya, pero que bueno, que lo que es la producción a lo mejor son 3 4 años. Que muchas veces vemos una película, se estrena en 2024 y tal, pero es que esa película a lo mejor se empezó a realizar hace 3 años, y que estas cosas, si se quieren hacer de una manera profesional, en condiciones bien, se necesita su tiempo, tanto para empezar como para terminarlo, todo el tema de la distribución, publicidad, pero bueno, que yo eso, fue Violeta, Hora del Té, y a partir de aquí ha sido como cuando yo me he empezado a mover más, porque siempre he hecho yo muchas cosas propias, pero ahora ha sido cuando he dicho, vale, pues voy a intentar moverme, en meterme en proyectos ajenos, porque claro, yo no podía empezar a lo mejor de esa forma si no tenía experiencia y no había hecho nada. Pues como llego, mira, quiero dirigir, vale, ¿qué has hecho? Pues no he hecho nada, vale, ¿qué has estudiado? Pues nada, pues entonces así no te puedes meter en ningún sitio, y no hasta que tienes algo en lo que incluso tú mismo te ves con seguridad de decir, pues ahora yo habiendo hecho algo, mira, yo lo puedo demostrar y de que estás orgulloso de lo que has hecho, y eso te motiva y te ayuda y que los demás vean. Y pues ya te digo, ya he empezado a dirigir anuncios, videoclips, y lo que tengo ahora son muchas ganas de hacer cosas, de echar un mes en un rodaje, en otro, ir haciendo cosas, no solamente cantidad, evidentemente meterme en cosas que yo sé que me van a gustar y que pueden salir bien, pero que veo que es el inicio de un camino que ojalá sea muy largo. No sé si lo has llegado a mencionar, Francis. Has dicho que empezaste Mm, en realidad como actor de doblaje. O sea, ¿en qué momento mm. tú decides decir, se me queda corto esto de estar de doblaje, yo quiero ir a más, yo quiero ser director, quiero ser productor, quiero meterme de lleno en el sector y quiero mojarme, cagándola, como bien has dicho, teniendo que aprender un montón? ¿Cómo es esta decisión que te llevó a dar ese paso? Eso, yo empecé de actor de doblaje porque, como te digo, el cine no llegó a ser algo muy enfermizo para mí, digamos, hasta hace poco, pero bueno, siempre había estado ahí, y yo era un punto en mi vida en el que no sabía muy bien qué hacer. Yo estaba muy perdido, porque el baloncesto había sido como siempre eso, cada año, baloncesto tal, porque claro, llega un momento en el que dices, esto tengo X edad, a lo mejor el baloncesto ya no es una realidad. Entonces, pues dice, pues empieza a barajar cosas que quieres hacer, que no, todavía eres joven, que en el sentido de que tú puedes decidir hacer algo, y si sale mal, pues bueno, hay otra oportunidad, que muchas veces vemos eso, como que hacemos algo, no sale muy bien y pensamos que hemos perdido el tiempo, pero yo creo que es al contrario, te has dado cuenta de algo que no quieres hacer y demás, y eso te ayuda a decir, mira, tengo esta experiencia, es algo en lo que no, y a lo mejor podría haber seguido haciendo algo en lo que no me termina, y en vez de perder un año, has perdido 5 o tal. Pero bueno, yo me meto en el doblaje porque a mí siempre me ha molado el tema del cine. Decía, vale, sin tener estudio y experiencia de algo, ¿en qué puedo moverme tal? Y entre otras muchas cosas, pues vi esa oportunidad de actor de doblaje y demás, que se realizaba un curso titulado, formado con profesionales y demás,
la práctica, o sea, yo haciéndolo estaba convencido de que eso podía ser mi vocación y de vocación podía ser realidad. Y yo terminé sacando el título haciendo prácticas en las que yo, por ejemplo, en una semana de práctica, que me imagino que cualquier otro ámbito te pasa, aprendí muchísimo más que en 6 meses de teoría. O sea, yo ahí me di cuenta de que en una semana de práctica aprendí muchísimo más a vocalizar, a realizar ejercicio, a entrenar la voz, que son cosas que te van ayudando, saber controlar los tiempos, la respiración, saber esconder el acento, porque aquí en Andalucía pues tenemos un acento bueno, muy cerrado, muy característico, y a la hora de actuar o a la hora de narrar, ya sea documentales, publicidad, lo que sea, pues hay que esconderlo, porque se trata de ser algo neutral para todo el mundo. Y yo lo acabé realizando, me lo saqué, pero me di cuenta de que no quería porque una vez teniendo el título, no salió de mí el buscarlo, el buscar trabajo, el meterme aquí, me di cuenta que no me llamaba tanto la atención. Y por eso decidí ampliarlo. Es decir, porque yo tengo el título y de hecho a mí me lo dijeron y es verdad que me han salido cosas de que me dicen que tengo una voz y que me podría dar muy bien el tema de documentales. No tanto en interpretación, sí en cuanto a eso, narrar lo que es publicidad, pero sobre todo me insistieron en documentales. Evidentemente algo que no descarto, puedo hacerlo porque tengo la titulación y si en un momento veo oportunidad me meto, pero ya te digo, ha sido algo que lo quería dejar como, oye, hobby, lo tengo ahí y decidí abrir un poco el abanico. Ahora mismo, Francis, estás trabajando, bueno, prácticamente de forma independiente barra autónomo. Entiendo que aquí en el sector del cine funciona casi todo así. Ahora mismo no estás trabajando prácticamente, o sea, bajo ninguna empresa como tal, sino que a ti te llaman para ciertos proyectos o los lanzas tú. Quería entrar aquí. Claro, de forma autónoma, nadie te dice nada, tienes que ser tú un poco el que tire de todo. Entonces, Hmm. quería preguntarte por ese proceso de cómo es desde que decides intentar lanzar un proyecto, piensas en algo, tienes una idea, hasta que tú estás sentado y estás viendo el corto o la película. ¿Cómo definirías tú ese pedazo de proceso? Sobre cuando tú empiezas a escribir algo, por lo menos en mi caso, que yo no sé la gente, metiendo en el departamento de eres el director y escritor, ¿cómo empecé a acabar? Yo por lo menos cuando estoy escribiendo, yo ya estoy empezando a visualizarlo. Yo no puedo empezar a escribir algo sin... O sea, mientras estoy escribiendo, de forma inevitable empiezo a pensar en cómo son los personajes, me visualizo la escena, ya al visualizarlo de forma indirecta ya te estás imaginando el plano, porque tú como te lo imaginas desde un ángulo. El sitio, la vestimenta que llevan, cómo son los personajes, o sea, su personalidad, por qué están en ese sitio, la historia que tiene que ver. Es decir, tú lo primero es un poco cómo te surge la idea, el por qué, pues a lo mejor muchas veces estás simplemente por la calle, ves a una pareja hablar o ves una situación y eso te lo llevas a tu mundo, de ahí pasa el papel. A la hora de escribir, esto tú le preguntas a mucha gente y te dice, Buah, yo tardo en escribir una cosa, pues empiezo, lo vuelvo otra vez al cabo de meses, no sé qué. Yo cuando empiezo a escribir es porque lo tengo muy claro y los 2 cortometrajes que he hecho, por ejemplo, Hora del Té, yo lo escribí en 6 días. Y no es porque fuera muy rápido, sino porque la idea ya la tenía muy clara y a la hora de escribirlo, pues fue esos 6 días. Fue ponerme, simplemente lo que tenía en mi cabeza, ya lo tenía muy hilado y es, pues ya te digo, pasarlo de un sitio a otro. Hay gente que a la hora de escribir no sabe o no tiene muy bien claro cómo termina la historia, por lo que, claro, es escribir, pensar, escribir, pensar. En mi caso no es así. Yo pienso todo y cuando lo tengo muy hilado escribo. Otra cosa muy distinta, evidentemente, una película. Tú no vas a tener de fin a final 2 horas de largo ya pensar en la cabeza. Conforme lo vas escribiendo vas viendo. Y una vez lo termina, luego lo repasa, pero bueno. En la fase de escritura está eso, ¿no? Lo piensas, lo estructuras con esquemas y demás, sinopsis breve, qué personaje hay, cómo son un poco, qué relación tienen entre ellos, lo termina. Aquí ya depende, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo era la persona que lo escribió, lo dirigió y que me había encargado de la producción, que tuve luego mucha ayuda, que ahora me pongo en ello, pero bueno, empieza la realidad del proyecto, ¿no? ¿Cómo se consigue llevar? Yo ya teniendo esa experiencia de antes, pues aquí decidí, vale, la preproducción de un proyecto, a nivel muy general, ¿vale? Está el director, la parte de producción, que aquí entra dirección de producción, jefatura, que no tiene por qué, pero suele ser así.
ayudante de producción en cuanto a localización, personas que se encargan de buscar localizaciones que tengan que ver con lo que tú quieres. También suele haber un casting, un director de casting, que es la persona que se encarga de buscar o desarrollar ese casting en función de tú, pues mira, pues yo me imagino esta persona así físicamente, que tenga estos rasgos, tal. Hay una persona que se encarga de coger esas características y ponértela, mira, pues según las cosas que tú me has pensado y has dicho, esta persona creo que se adaptan a ti. Luego tú eres el que elige, pero que normalmente es una persona que se encarga de eso. Luego está el ayudantía de dirección, que como dice la palabra es la mano derecha, es la persona que se encarga desde el primer momento que salga el rodaje, que mira, pues tiene pinta que va a costar esto, tiene pinta que en el rodaje va a llevar este tiempo, se encarga de coordinar que todos los departamentos estén unidos y que luego el rodaje no sea un caos, que el director se encargue única y exclusivamente de decir me gusta, no me gusta, siguiente plano, siguiente toma. Esa persona es la que normalmente suele incluso caer en mal en el propio rodaje, porque es la que mete tiempo, la que tiene que estar sí o sí, que pasa, o sea que es un poco ese papel, ¿no? Digamos. Luego está el director de fotografía. Esa persona es la que se encarga de que todo lo que tiene en la mente el director se traslada a la pantalla. El director, vale, yo quiero un plano medio largo, en movimiento, a través de una steady y que de vez en cuando pues haga un leve movimiento hacia la derecha. Pues dice, vale, él te lo pone, luego siempre lo suyo es que el director sea el que diga aquí quiero el plano, ¿vale? Porque claro, lo estás viendo, no deja de ser la persona que se encarga de eso y aparte es el jefe a nivel técnico del rodaje. Pues él, ese digamos, ¿no? Es el primer puesto a nivel técnico. El segundo sería el gaffer, es la persona jefe de luces. Yo le digo al director de foto, oye, mira, pues yo quiero que tenga un tono muy cálido, que aquí le haga una especie de sombra, tal. El director de foto sabe el material que debe utilizar, se lo comenta al gaffer, el gaffer se encarga de colocar esas luces concretamente, le dice a los compañeros que son los eléctricos, necesito estas luces aquí. Y los eléctricos son los que la ponen, saben ellos cómo, en qué franja, en qué, a nivel de intención, de tensión de la luz, más fuerte, menos fuerte, la dirección, la posición, son los que se encargan de eso. Pero la dirección de fotografía es básicamente la persona que se encarga de toda esa imaginación que tiene el director, plasmarlo en lo que es la pantalla. Ya nos ponemos lo que es el rodaje, pues en rodaje muchos departamentos, evidentemente, maquillaje, vestuario, los propios actores, que los actores también podrían entrar en la fase de preproducción. Al final debe de haber muchos ensayos, charlas, primeras lecturas de guión con ellos. Pero bueno, al final, esto sí lo enfocamos a cine, si es televisión o es anuncio, pues bueno, no hace falta que tengas con una semana hablando con el actor para que el día del rodaje sea tomarse un zumo de X marca. Bueno, pues va allí, lo hace y ya está, ¿no? En el rodaje, pues el maquillaje, vestuario, de producción también hay los runners que se llaman, que son las personas que se encargan de llevar el material de un sitio a otro. Oye, mira, que si no ha olvidado un material, esa persona coge la furgo, va al sitio, vuelve. También hay una persona que es el script, que es la persona que se encarga de llevar, por ejemplo, un plano, se hacen 3 tomas distintas. Pues de que esas 3 tomas comprobar que duran lo mismo, que no hay ningún leve error, que si el actor hace un gesto característico a la hora de repetir la toma, indicárselo para que lo vuelva a repetir, para que no haya ningún tipo de problema con eso. A nivel muy general, ¿vale? No lo quiero porque si me tengo son muchos departamentos. Por ejemplo, departamento de arte. La persona que se encarga de transformar esa habitación en una realidad. Ya hemos hablado de lo que era el director de fotografía, que es a nivel del plano, pero el director también dice, pues, oye, pues esta habitación quiero que tenga este tipo de armario, que esté aquí colocado, que sea de este año, que dentro haya tal, que sea la pintura. Incluso aquí, Pues eso, Francis, aquí sí. también donde se suelen montar las típicas casas que se ven en las películas muchas veces, los rodajes, que se construyen de forma totalmente artificial solo para esa escena, ¿no? Eso es donde suele entrar Claro, esta claro. O figura. sea, lo bueno que tienen los sets a nivel profesional es que si estás hablando de interior, incluso exteriores, que ya con los cromos se puede hacer cualquier cosa, pues tú le dices, oye, mira, yo me imagino este tipo de cosa, tal, y ese es el que se encarga de transformarlo. O sea, en este caso eliminamos la parte de localización porque es el set y es transformarlo. Y esa persona sí que tiene muchísimo trabajo de preproducción, tiene que encargarse de conseguir
transformarlo el propio set, incluso si hace falta conseguir X material para ponerlo ahí. Es así. Y por ejemplo, pues ya dentro de. Ya te digo, es que dentro de ahí, por ejemplo, ya pasamos a la postproducción. Que luego lo tienes todo grabado. Debe de haber una persona que lo monta, es decir, en qué orden lo quieres tú, de qué minuto a qué minuto cada plano. El propio sonido, hay una persona que ruede luego en postproducción, mezclarlo todo muy bien, que no se escuchen interferencias, perdón, ruido de fondo, que todo el mundo, o sea, luego ser capaz de ajustar la música ahí, que no suba ni baje mucho, la propia banda sonora, por supuesto, si hay, el color, que esto suele ser una parte muy importante porque al final tú lo que te imaginas al final yo siempre he dicho que el color tiene que ser un poco pintar el proyecto, ¿no? Que es como no deja de ser un cuadro y debe de ser una persona que sepa bastante bien, pero bueno, que en general todo ese proceso se realiza y luego estrenarlo, llevarlo a festivales, lo que quieras, ¿no? Es un poco el proceso que debe de llevar el. O sea, que podemos estar hablando perfectamente de un año, si lo estructuras bien. Esa persona, entiendo que también habrá un rol de. Esa parte de managing, de dirección, o sea, aparte de lo que es el stage, el grabar, todo lo demás, esa parte de, supongo que después producir, maquetar, una vez tienes la película, entiendo que Hmm. también habrá una figura de managing, de oye, yo voy a encargarme de contactar con este festival, voy a encargarme, no sé si con la Academia Española en este caso o con quién, pero me voy a encargar Hmm. de llevarlo o de presentarlo. ¿Cómo es esa parte de presentación una vez tienes todo Vale. montado? Aquí hay se puede realizar de dos tipos de formas. Una, si eres una productora de un nombre muy importante, esas productoras mismamente se encargan, es decir, no tienen que contactar con una empresa externa, porque si eres, por ejemplo, no sé si puedo decir marca de Netflix, ¿no? No va a contactar con una empresa externa, tú sabes dónde te tienes que mover y demás. En mi caso, ¿no? Lo tienes terminado, es casi la parte más importante. Oye, quiero que esto se visualice para que tenga repercusión. Nosotros contactamos con una distribuidora. La distribuidora que se encarga, tienes que mandar making of normalmente, making of, trailer, el propio proyecto, cartel, un poco por encima el currículum de cada uno, la intención, porque hay gente que dice, bueno, pues yo lo quiero distribuir de aquí a 6 meses. Yo, por ejemplo, lo quiero hacer de aquí a un año y medio, porque esto suele ser bastante largo. ¿Cuánto quieres abarcar? ¿Quieres llegar a festivales prestigiosos? Porque hay muchos festivales en los que simplemente la inscripción, ya no para poder entrar, sino simplemente para intentar poder entrar, hay una tarifa. Normalmente suele haber eso. Yo pues contacto con la distribuidora y ella se encarga de coger todo ese material y enviarlo a los diferentes festivales. Es una cosa que se puede hacer de forma individual. No deja de ser una empresa que lo hace por ti. Pero yo siempre lo recomiendo, aparte de porque es un caos tremendo y es muy difícil saber por qué tienen sus límites de fecha, de tal. Ya solamente el tener a una distribuidora con renombre, porque hay muchas, como en mi caso, en los que si ven que el proyecto no tiene cierta calidad, no le interesa llevártelo, porque siempre debe de haber un mínimo, porque no deja de manchar o no el propio nombre de la distribuidora, y si ven que esa distribuidora tienen ese proyecto y lo han presentado, es por algo, ¿no? Y siempre va a ayudar muchísimo más que profesionales en su apartado te lleven. Te dejo hablar todo este rato, porque has explicado súper bien todo el tema de los roles implicados en el proyecto y no quería interrumpirte, pero quiero bajarlo a Vale. tierra. Quiero ir a lo que es la realidad del proyecto. O sea, me has Mm. contado todos los roles que hay detrás de un corto, una película, pero tú, cuando tienes esa idea, como has dicho, como escritor, como director, cuando dices, buah, ya quiero montar, quiero grabar esto, joder, vas a tener que buscar a toda esa gente, o vas a tener que ponerte a montar todo eso. ¿Cómo lo harías o cómo lo haces? ¿Tienes ya tú un contactos? ¿Te tuviste que buscar un poco la vida en ese ámbito? ¿Cómo lo sueles hacer? La primera vez fue un caos, la segunda no. Para comparar un poco, la primera vez yo no sabía ni siquiera todos los puestos que te he dicho, pues yo no sabía que existían. Yo no sabía lo que era director de arte. Yo no sabía lo que era script. Yo no sabía lo que era gaffer. O sea, yo y encima con mi inglés, yo no tenía ni idea. Todos esos puestos, pues, una vez los descubres, por ejemplo, yo dirección de arte, por lo que entendí era, vale, interiores, no sé qué, pues yo la primera vez que contacté con gente que había estudiado la carrera de eso, era arquitecta o diseño de interiores, hasta que me di cuenta, no, que aquí en este mundillo hay un puesto en concreto, ¿no? Que, ¿sabes? Te das cuenta de que una cámara de fotos no va a servir para hacer nada. Son cosas completamente diferentes. No, tú no sabes cómo tienes que. O sea,
quiere empezar de cero, ¿no? ¿Y cómo lo hace? No tiene estudio, no tiene referencia, quiere hacer algo. Lo primero a lo que se te viene a la cabeza va a ser que tú vas al principio tener claro que si vas a empezar de cero, no tienes presupuesto, no tienes conocimiento, todo el mundo que se va a abarcar y se va a afrontar o está empezando en el mundillo o tampoco tiene excesivamente conocimiento al igual que tú. No esperes que siendo nadie, de repente tú, por ejemplo, quieres escribir algo y quieres que alguien te lo dirija. Pues no te lo va a dirigir Almodóvar ni Amenábar, va a ser una persona que está empezando y demás y que le puede interesar, pero que al igual que tú quiere empezar y quiere conseguir ser alguien. Actores, pues yo empecé, pues digo, vale, la única forma de contactar es o ir a academias y escuelas y decir, oye, mira, estoy buscando esto, o gracias a Dios de hoy las redes sociales. Las redes sociales. Todas las actrices y actores que conozco tienen su perfil y las cosas que han hecho o se han grabado lo están para que tú ahí, de mí ya lo puedes estar viendo. Y fue mi caso. Yo, los actores fue así, los vi en Instagram, me gustaron y contacté con ellos. Cámaras igual, pues a lo mejor seguí a alguien que está relacionado con el mundo del cine, ves que trabaja en X sitio y pone operador cámara y vas buscando y dices, vale, le vas hablando a ellos. Por eso digo que es muy importante los perfiles, estar en las cosas en las que has trabajado, porque muchas veces pasa esto. Tú quieres un puesto en concreto y buscas en Instagram, es lo más simple. Y simplemente por tenerlo ahí, ayuda. Y fue un poco así, o sea, el de tener un puesto, pero ya digo, es lo que entramos, te lleva a los golpes. Muchas veces, al ser cosas, como fue en mi primer caso, en el que la gente no estuvo remunerada, se te caen de repente al momento, a falta de una semana, ese tipo de cosas, pues tienes que ir siendo consciente y al mismo tiempo estar preparado porque puede pasar. Pero pequé de muchas cosas de inexperto, que es lo normal. Una vez ya tienes la experiencia, la segunda vez ya sabes dónde buscar, cómo buscar, qué puestos necesitas, con cuánto tiempo de antelación lo necesitas. A lo mejor no necesitas a una persona de sonido solamente, a lo mejor necesitas tres. Una persona que esté comprobando que el sonido va bien, otra que lo esté grabando y una tercera que si el plano se está moviendo, se encarga de llevar el cable, tal, que ahí te empiezas a dar cuenta, vale, cuál es la diferencia entre un proyecto medianamente normal y algo profesional, que debe de haber mucha gente, que esas personas tienen que estar muy bien alimentadas, que no valen con salados y tal, no, que esa gente tiene que comer bien, merendar, desayunar bien, descansar bien, porque una persona que tiene que llevar todo el día el sonido con la práctica así, que es, o sea, a lo mejor 6 horas con los brazos extendidos, esa persona tiene que estar bien cuidada. Y los actores igual son las personas que salen en cámara, que no pueden estar tratadas de aquella manera. Por eso siempre suelen estar un poquito mejor cuidados, que descansan bien, porque si la actriz está cansada se va a ver. Si está cansado un eléctrico, evidentemente no es comparable porque el actor si está cansado en la cara visible y van a decir, oye, mira, no está muy bien, perjudica en su trabajo tal. Pero bueno, que en general que si uno empieza y tiene la sensación de que no le ha salido muy bien o quiere subir de más, es que es lo normal. Vas a tropezar o no te va a salir muy bien y esas ganas de crecer es la que te van a hacer que luego vayan mejorando, como en todo, vaya. Quiero entrar, has mencionado precisamente el tema este de los actores cansados, el que estén bien cuidados día a día. Quería entrar en esto del día a día. Nos has mencionado ya un poco la Mm. realidad del proceso del proyecto, pero bueno, entiendo que como bien has dicho, hay muchas fases, pero suponiendo que estamos en fase intermedia o que estás produciendo o la grabación, ¿cómo explicarías tú o cómo definirías tú lo que es un día a día para ti desde que te levantas hasta que te acuestas? O sea, ¿a ti qué te pide tu trabajo cada día prácticamente? Vale. Yo encima tengo un poco el plus de que ha habido partes en las que está combinando esto más un trabajo aparte estable. Es decir, si nos ponemos en el caso de que no sea eso, que sea un caso en el que no esté combinando con otro trabajo, una vez te despiertas, el campo de director no es como el de otra persona, es como el que te he dicho. Hay puestos en los que simplemente es el día del rodaje, voy, hago mi trabajo y para casa. El director no es así. El director cuando se despierta, por ejemplo, si estamos en la fase de ya no escribir, sino quedan pocos días para que se haga realidad, lo que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo son llamadas, tío. Vas a tener un montón de llamadas porque es una cosa que tenemos a día de hoy que pues, a lo mejor en vez de quedar con esa persona que está a 2 horas de mi casa, pues tengo la posibilidad de que en llamada podemos estar diciendo, oye, mira, faltan 2 semanas. Este es el guión técnico. El guión técnico son todos los planos, o sea, para un esquema, la cantidad de planos que hay especificado. Tipo de plano, movimiento, duración, qué se ve en el plano, objetos que hay.
actores que aparecen, las frases de los personajes, cómo es la luz, un dibujo aproximado. Se lo plantea al director de fotografía, se estudia con el jefe de luces para que lo vaya viendo. Es decir, a lo mejor en una mañana, pues tranquilamente se te ha podido ir simplemente hablando con esas personas para ir avanzando el proyecto. En el caso, por ejemplo, de que estamos en el videoclip, ¿no? Que ha sido reciente, pues tiene que ver, estar con eso. Y aparte, el artista, porque en este caso, en el videoclip, tienes que hacer un trabajo donde no eres solamente tú la parte de la creativa, el artista siempre va a querer algo, va a tener algo en su cabeza y tienes libertad creativa, pero al mismo tiempo esa baraja. O sea que quedas con el artista, le va enseñando un poco cómo va. Por la tarde, vale, hemos tenido todo eso, pero es que hay que quedar porque hay que hacer un ensayo y ver un poco cómo va. Pues tú, sabiendo ya cómo quieres el plano, vas a esa localización y tiras el plano de donde quieres para ver, mira, lo queremos aquí, pero es que resulta que si lo hacemos por la tarde, la dirección del sol este día no va a estar aquí, va a estar allá. Y simplemente por eso ya tienes que cambiar la hora de, pues no va a ser a las 4, va a tener que ser a las 7. Y por eso siempre es muy importante este tipo de cosas hacerlo antes del rodaje, porque son problemas que pueden llegar el día del rodaje y por no haberlo planteado antes, se cambia todo. Para mí el rodaje siempre tiene que ser un trabajo que ya, o sea, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y es llegar a hacerlo e irse. No intentar experimentar, averiguar, porque ya es tiempo que se te va, dinero, cosas que por no haber dado tiempo, al final es que es tiempo y dinero. No te ha dado tiempo, pues tiene que hacerse otro día, por lo cuanto es más dinero. Y sobre todo el ambiente. Tú cuando estás en un rodaje y se respira un ambiente de incertidumbre en el que no se sabe muy bien cómo se va, qué es lo que tienen que hacer, eso se contagia muy rápido, la gente se desconecta, desconfía mucho y pueden salir las cosas mal. Yo lo que recomiendo siempre es que aunque sea un proyecto muy sencillo, una semanilla antes, las cosas que quiera hacer, que la gente sepa lo que tiene que hacer, que estén bien planteados los tiempos, que tú conozcas a la mayoría del equipo, que te conozcan a ti también, sobre todo los actores. Si son proyectos lo que es cortometraje, cine o videoclip, que hayan trabajado contigo, saben las direcciones que tienes que hacer y que yo no te digo que sea amigo de ellos, pero que haya una cierta química, una conexión en la que sepan, vale, pues yo quiero esto. Y el actor dice, vale, es verdad, ya sé a lo que se refiere. Es muy importante, pero en el día a día está eso sobre todo. Si nos enfocamos un poco de ese estilo, por la mañana pues al revés, perfectamente. Por la mañana va a localizar y por la tarde la llamada. Pero bueno, que siempre en un día a nivel de dirección está eso. Y luego, por supuesto, lo que fuera de lo que es el trabajo, al final este puesto te lo llevas tú en cuanto a, vale, ya no, estas son 8 horas laborales, pero luego en tu día a día también estás muy rayo diciendo, esto podría cambiarlo, esto no. Pues mira, esta mañana hemos hablado así, pero al día siguiente lo quiero cambiar. Y todo eso son cosas que las tiene el director. La persona de producción ese tiempo no está. Esa persona va a lo que tiene que hacer, le han dicho que tiene que hacer esto y vuelve. El director, al ser una parte más creativa, artística, siempre va a haber fases en las que quiera cambiar y reestructurar cosas y que es de forma indirecta. Y eso pues es parte del trabajo y es parte que te lleva aparte de lo que es de lo que está estructurado. Y aparte, pues cada uno su hobby. Yo, por ejemplo, ahora puedo empezar pues, a tocar guitarra y demás, o lo que sea, y siempre necesitas tener tu conexión con tus colegas, pero lo que es parte de director es eso. Y luego, aparte, el propio rodaje. Ya casi cerrando esta parte profesional, nos has Mm. mencionado un par de cosas que creo que me parecen muy interesantes. Y el tema de, bueno, primero, has dicho que no sé si seguirás trabajando aún por tu cuenta también un poco con un segundo trabajo. Y segundo, el tema del presupuesto. Van un poco de la mano para la pregunta que te voy a realizar ahora, ¿vale? Y es el tema de las condiciones dentro del sector, o de por lo menos como tú las estás viviendo ahora. ¿Cómo te está yendo en este sector, tanto para ganarte tú la vida, no sé si ya con un segundo trabajo o no, y segundo, cómo consigues esa presupuestación, no sé si decirte, para todos estos proyectos que tú quieres hacer? ¿Consigues hacer todo de la mano? Los dos proyectos en los dos cortometrajes, los que yo he dirigido y producido, ha sido eso, dirigido y producido. Es decir, yo he puesto. A ver, todo el dinero no, porque en una parte de ella se han encargado productoras y escuelas de cine de poner parte. Es decir, el dinero va de ti. Pero oye, yo necesito el material, este equipo de material de cine y de sonido. Pues ya dicen, oye, me interesa el proyecto, veo que las condiciones están muy bien, pues en vez de, me lo invento, si en vez de pagar el 100% de todo,
pues te hacemos un 70% de todo, es decir, pagas un 30% o cosas así. Pero todos los 2 proyectos de los que he sido director y también productor de cortometraje ha ido de mi mano. Yo a día de hoy no, pero hasta hace recientemente poco y seguramente tenga que volver, ha ido encaminado de un segundo trabajo. Yo aparte he sido vigilante de seguridad y es lo que te digo, que yo la mayor parte de veces ha sido de noche, por eso te digo que me despierto por la mañana. Bueno, ha habido veces que directamente no he dormido por la mañana, que ha sido volver, ya he dormido luego tarde noche, lo que sea. Pero las condiciones de trabajo, el que vive del cine, vivir de bien, la realidad es que se paga muy bien. O sea, tú te enteras de sueldos de personas que trabajan en televisión, pero de fijas, siendo puesto indefinido, se paga muy bien. Hay mucha gente, lo normal es ser autónomo y claro, esto es cuestión de esta semana estoy aquí, el mes que viene aquí, tal, te tienes que ir moviendo. Por eso es muy importante tener contacto y saber y tener la voluntad de moverte. Si tú esperas que vayan a venir a ti, a no ser que tengas un background súper importante, vale, evidentemente. Pero si estás empezando es imposible que vayan a venir a ti nadie porque no te conoce nadie y tú no conoces a nadie. Entonces, la mayoría de gente lo que hace es eso. O sea, a lo mejor resulta que estás solamente una semana trabajando para una producción importante, pero es que a lo mejor en esa semana te han pagado 800 euros, lo que sea. Es decir, que a lo mejor con 3 cosas que hagas en el mes o 4 te van muy bien. Pero claro, lo difícil es llegar a ello. Es decir, que te llamen esas 4 veces al mes. Es la única manera, por lo menos aquí en Málaga, y me imagino que la mayoría de sitios, quitando a lo mejor Madrid, es contacto. Tú has trabajado conmigo en cortometraje o no sé qué, bueno, ya te conozco. O sea, ya has trabajado conmigo y si necesito algo, sé de ti. Imagínate, ¿no? A mí se me cae alguien de repente a última hora de sonido. Bueno, pues gracias a que conozco a una persona que trabajó conmigo, sé que puedo contar con ella, le llamo tal. Por eso es muy importante no parar de moverte, porque no dejas de conocer a un montón de personas, porque el mundo del cine, aunque a nivel profesional, profesionalizado, a nivel de número sea poco, hay gente que está empezando y aunque esté empezando y demás, esa persona te puede pagar bien y hay un montón de gente. O sea, un montón de gente que hace cortometrajes, proyectos visuales, un montón de gente cada año sale de escuelas con su máster, con su título, con todo, y toda esa gente es cantidad de personas que quieren trabajar, por lo tanto, también es un contra, que es competitividad. Por eso es muy importante que tenga muchísimos contactos, sobre todo de eso, de saber manejarte en un montón de sitios, ser una persona profesional. Siempre va a haber rodajes en los que vaya a haber gente que te caiga mejor o peor, es que es normal, bueno, como en cualquier trabajo. Pero en este caso es muy importante eh, alejar un poco eso, porque gracias a hacer tu trabajo, si tú haces tu trabajo bien y has gustado, muy posiblemente se vuelvan a repetir esas oportunidades. Y para que se repitan tienes que estar preparado, pero ya te digo, es muy importante tener la mentalidad de que al principio no va a ser todo tan bonito y tienes que estar dispuesto a recibir 50 nos para que cuando llegue el sí, aunque hayas recibido 50, realizar un 51. Porque si no, a lo mejor no te llega y por haber tirado la toalla, pues al principio te va a costar mucho. Yo conozco muchos actores y personas que han trabajado conmigo, pues que están empezando y no les salen muchas cosas remuneradas. Y al principio es muy difícil. ¿Cuántas actrices tú te paras a pensar y te metes? Y es que a lo mejor en escuelas de Málaga, sin exagerarte, en cada curso hay a lo mejor 50 y son 4 cursos. Ya son 200 personas en una sola escuela. Y eso es durante un año. Al año siguiente se van, pero hay otras que entran. O sea, que competencia hay. Ya es cuestión de lo que te digo. Estar acostumbrado al principio a recibir muchos no, pero es a través de contacto y disciplina, sobre todo. Es una carrera de bastante largo alcance, de recorrido. Y me has adelantado antes de la última pregunta de esta sección. Era precisamente las recomendaciones que les darías a la gente que quiera entrar en el sector. Me has hablado de contactos aquí, me has hablado al final sobre todo de disciplina, completamente de acuerdo contigo. Pero se te viene a la idea, o sea, perdón, a la idea, se te viene a la cabeza, no sé decirte algún curso, alguna herramienta, algún consejo aparte más físico, objetivo, que le darías a esa persona? Decirte, oye, deberías de aprender por aquí, deberías de aprender esto. Vale, siendo objetivo completamente, siempre va a estar el tema de la carrera y demás. Yo sé que va a sonar muy tópico, pero a ver, es que es una realidad. A día de hoy todo el mundo está muy bien preparado. O sea, a día de hoy es muy difícil encontrarte a alguien que no tenga 1000 carreras, 1000 trabajos, X idiomas, tal no sé qué, y experiencia. Y esa experiencia muchas veces viene gracias a que ves que es una persona que está muy bien formada y lo tiene.
Oye, yo me quiero, a mí me llama mucho el audiovisual y a mí me gustaría ser cámara o lo que sea. Aquí en Málaga en concreto, no voy a decir los nombres, pero la gente que mínimamente lo busque, hay escuelas, la verdad, a nivel nacional, muy buenas. O se pueden comparar perfectamente con Madrid. Hay gente que se forma en las escuelas y que solamente estando incluso en la propia escuela te dan oportunidades de trabajar, porque es que todos los días es que audiovisual va a, ya no cine, conciertos. En los conciertos tiene que haber gente que grabe, que esté con el sonido. Bodas, todo el mundo que hace una boda quiere que alguien que esté haciendo fotos grabando. Anuncios hay mil, videoclips también. Muchas veces incluso tú mismo, mientras te estás formando, puedes decir, oye, yo quiero empezar. ¿Qué hago para darme a conocer? Pues a lo mejor te puedes ir a un negocio que haya cerca de tu barrio que tenga mucha confianza, en lo que dice, oye, mira, ofrezco mis servicios de forma gratuita y para haceros publicidad y al mismo tiempo me sirve a mí para formarme y hacer cosas que al principio tienes que tirar mucho de eso también. Si quieres empezar y tener algo, sirve de mucho hacer ese tipo de colaboraciones. Cuando no tiene un nombre, pues decir, mira, hago contenido para mí y al mismo tiempo me sirve para darme a conocer y tener algo que desarrollar. Eso quiere empezar para mí escuelas que aquí hay y una vez te has formado y quieres empezar, si te has formado en escuelas con cierto nombre y tienes ese título, gracias a las redes sociales y demás, los profesores normalmente suelen dar muchas oportunidades y suelen llevar de práctica a alumnos y demás en esos sitios. Cuando te lleven de práctica, o sea, ya mentalizando, imaginándonos que hemos entrado a la escuela y nos están dando esas oportunidades. Se necesita muchísima... se te tiene que ver una persona ya no solamente buena, porque se sobreentiende que si estás ahí haciendo la práctica ya eres bueno. O sea, tampoco... Si llevan a 100 personas a manejar una cámara en un concierto, seguramente las 100 sepan hacerlo muy bien y las 100 van a saber en qué plano en concreto, cómo preparar la cámara, la batería, que está muy bien, pero el ser una muy buena persona, verte interesado de verdad, preguntar, querer, se te tiene que ver voluntariedad y interés y ambición. Y eso, si te llevan de práctica, me lo invento, a 10 sitios en un mismo año, si aparte de hacer bien tu trabajo, dejas ver que quieres de verdad algo de esas 10 veces, es muy probable que alguna de esas veces pues funcione y se acuerden de ti y te digan, pues, oye, mira, pues te necesitamos aquí este día tal, y empieza a hacer un recorrido. Es lo que digo, va a ser muy difícil, obvio, pero como todo, o sea, yo lo que no quiero decirle a alguien que no lo intente. Es lo que digo, tú prepárate, inténtalo y va a ser muy difícil que tengas o sea, llegar muy, muy, muy lejos, sí, pero la gente que ha llegado ha sido porque lo ha intentado y sobre todo disciplina. Porque es lo que te digo, te van a llegar un montón de noes y es muy normal que haya un día en el que estés destrozado y pienses que es muy difícil, pero te tienes que acostumbrar un poco a eso, a que sobre todo al principio, lógicamente, va a costar y si te mantienes y empiezas a crecer, te darás cuenta y le darás gracias a tu yo del pasado de haber aguantado. Pues vamos a romper un poco la parte profesional, vamos a pasar a esa parte personal que a mí me gusta decir siempre, que a mí me gusta decir la chicha. Y es primero, me gustaría que me dijese, Francis, qué es para ti lo mejor y lo peor de trabajar en un sector como es el cine. Eh, Voy a dejarlo mejor para el final porque no quiero quedar muy, muy pesimista. Lo peor, bueno, no me quiero repetir mucho, aparte de todo lo que he dicho. eh, Hay que tener el cuerpo bien acostumbrado a que al final no deja de ser, por ejemplo, en mi caso, director. Tienes que ser consciente de que la crítica, los comentarios y demás, ya no negativos, sino no recibir un feedback que tú te puedes esperar, va a pasar. Yo, por ejemplo, pues eso, le hice un cortometraje en el que puse muchísima ilusión, creo que ha quedado un proyecto genial y uno tiene su expectativa y en el momento en el que ya no se cumplan, sino que ves que una cosa de las 100 que tienes prevista no llega, al principio te va a molestar muchísimo, pero es que tienes que hacerte un poco a la idea. También es verdad que, por ejemplo, suele pasar de que en los rodajes personas con cierto estatus
Ha pasado, por experiencias que me has contado, yo por ejemplo, a mí no me ha pasado, pero ha pasado de que pues suele haber malos comentarios, formas de dirigirse y demás a compañeros. Suele pasar muchísimo lo que he comentado antes, que a lo mejor con el actor tienes un trato espectacular y con el de producción que está ayudando en el catering, pues uno más, ¿no? Esto ha pasado, me lo han comentado, yo por ejemplo no lo he visto, pero vamos, que no me extraña para nada de que pueda llegar a pasar y aunque yo no la viví de propia experiencia, me lo creo y es muy probable. Yo entiendo que el actor, como te he dicho antes, tenga cierto trato porque es la persona que sale en cámara, todo muy bien, pero no nos tenemos que olvidar que aparte de que somos personas, que en un rodaje, si se respira un ambiente en el que ya ves que esta persona no te trata muy bien o lo que sea, pues no sé con qué actitud vas a ir. Pero, pero por otra parte es lo que digo también. Aunque pasen este tipo de cosas, a uno le conviene dejar eso a un segundo plano, entre comillas, porque te tienes que ir moviendo. Es un trabajo de un constante. Estoy aquí, la semana que viene no sé dónde voy a estar, tengo que buscarme algo, así que no me interesa cerrarme puertas. Otra cosa muy distinta es que tú trabajes 100% en una productora o una televisión, porque tú ahí vas a tener tu sueldo fijo todos los meses, va a existir siempre el mismo programa, todos los meses va a haber en la productora va a haber trabajo. Si eres de persona independiente, y la gente que me esté escuchando que está en el sector lo sabe, o sea, va a haber rodajes en los que va a haber personas en las que no te encuentres muy cómodo, pero hay que apechugar un poco. En cosas que a mí personalmente, pues en un rodaje yo me siento espectacular, o sea, pensar que pues hace un tiempo esa historia estaba en mi cabeza, esos personajes eran en ficticio, en un rodaje estaba hablando con personas que van a interpretar en carne y hueso a esos personajes que tú tenías en tu cabeza y le estás hablando a esos personajes imaginarios. Cuando das la acción y se empieza a rodar y escuchas que hablan tu diálogo que tú has escrito en el sitio que tú te imaginabas, los actores que tú has querido, vestidos como tú te imaginas, con la música que te puede llegar a gustar. Eso yo lo que en los dos cortometrajes, sobre todo en el rodaje Hora del Té, personalmente, aunque fuera muy intenso porque lo es, yo lo que he vivido me ha encantado. O sea, yo termino el rodaje y digo, uff, ha sido muy cansino, no sé qué, a los 2 días lo estoy echando de menos. O sea, yo no puedo negar que un rodaje a mí es lo que más me gusta con diferencia. Luego está, luego está incluso el estreno, que se vea. Pero yo no disfruto más mi cortometraje por ver el producto final. Yo incluso lo disfruto más en el rodaje, porque ahí estás en directo, lo estás viendo con tu ojo y lo que se respira ahí a mí me flipa. O sea, ver a tanta gente moviéndose, la claqueta, el de sonido colocándose, el plano justo donde tú quieres, tú das la acción, todo eso es una sensación que a mí me encanta muchísimo, la verdad. Y bueno, entrando ahora en logros y éxitos, bueno, hemos mencionado antes el tema de las nominaciones, los premios, pero si tuvieses que destacar un éxito, un logro, algo, un momento, una sensación, un día concreto, algo de lo que tú te sientas ultra orgulloso y que hayas superado, si tuvieses que decir uno de ellos, ¿cuál sería? A ver, es que hay uno que destaca por encima de todo. Y es lo de. Fue el estreno de la LT, que fue el 30 de octubre de 2023, el año pasado. Yo ahí me. Era un día que tenía muy marcado y que conforme pasaba el tiempo, pues me iba poniendo nervioso y a mí eso nunca me había pasado anteriormente, ¿no? De decir que tú estabas más preocupado incluso porque saliera todo muy bien a que disfrutarlo incluso propiamente. Yo, pues, lo que no me esperaba, porque encima era un lunes cuando se estrenaba por la noche antes de fiesta, que era como, joder, es que no es ni viernes ni sábado, un lunes la gente trabaja tal. Y ha sido el único cortometraje de una persona como yo, de forma independiente, que no, me refiero, que no es una productora que lo lleva allí y tal, que es un día en el que se visualiza porque es como un evento, ¿no? Ha sido el único cortometraje el año pasado que llenó la sala entera. La entera me refiero a que todas las butacas estaban vendidas, menos el palco de arriba porque eso no lo quise utilizar. Eran como 350 o así. Y yo, o sea, yo no me di cuenta hasta que tuve que hablar allí delante y vi que, coño, están todas las butacas llenas tal. Cuando ves que ya no solamente son familiares y amigos que siempre van a estar ahí para ayudarte, que son personas que han venido porque les interesa, porque les llama la atención, porque lo han escuchado, han visto el trailer, les ha gustado, que de primera mano te digan, oye, y también que no, oye, mira, pues creo que esto tal, me ha gustado mucho, pero porque esto me pasa, que evidentemente sé que todo el mundo que te llega te dice que buen trabajo, no sé qué, seguramente hay una cosa que diga, oye, pues esto tampoco es para tanto. Pero ya no es solamente eso, sino ver el reconocimiento que tuvo el público, a los profesionales que luego hablaron, el ver interés de verdad, ilusión en la fotografía contigo, el trato, o sea, ver
todo, o sea, al igual que habíamos dicho antes de recibir nominaciones y demás, en este caso no te están dando un premio físico, pero sí te están, a mí me llenó muchísimo más seguramente ver que se llenó una sala entera valorando tu trabajo y no fue hasta los días posteriores los que yo me di cuenta de eso, pues ya te digo, ese mismo día yo estaba muy nervioso en cuanto a que quiero que salga bien. Y luego sí te das cuenta de todo y se me va a marcar, ese día está por encima de todo, con diferencia, vaya. Y por el lado contrario, un día, un fracaso, algo que tú dijiste, buah, este día fue una cagada o este día no lo quiero recordar, por favor. O sea, ¿se te viene algo a la cabeza? A ver, se me viene 1 y medio. El medio se me viene en el propio rodaje Hora del Té. Hubo a posteriori unos ciertos problemas con algunos compañeros, que es lo que te digo, estas cosas pasan y tú cuando haya un problema pues tienes que ver si te lo va a llevar muy a lo personal o va a decir, mira, son cosas que pasan tal. Y yo en ese momento me lo llevé un poco a lo personal. O sea, yo en ese momento, porque yo soy alguien también muy así de que me cuesta, si yo no me llevo bien con una persona, me cuesta mucho ponerte una buena cara cuando en verdad no es así, prefiero, pero bueno, en ese momento me pasó, hubo problemas, la verdad, y me alegro por una parte de que supe sobrellevarlo y al final, aunque hubiera problemas, gracias a que tuve un poquito de decir, mira, pues hay problemas, se solucionan y ya está. Fue una parte mala, pero al mismo tiempo fue muy bueno porque gracias a no llevarlo a más, se solucionó. Y la otra mala fue recientemente y que por otra parte, pues ya lo hemos hablado antes y que me hablaste y demás, que por cierto, gracias. Fue lo de cuando nos llevamos la nominación en el Festival de Málaga de antes, que ya te digo, lo bueno, por una parte, es muy bueno para el cine, una realidad que se habla muy poco, el cine español no voy a decir que esté creciendo, pero está de todo menos mal. O sea, cada vez hay muchos más profesionales y cosas que se presentan en un festival de Málaga de gente joven y demás son cosas que no tienen nada que envidiar a las profesionales. Y estamos hablando de proyectos que no tienen el mismo presupuesto, ¿eh? Evidentemente, el día que lanzaron las nominaciones, pues no verte ahí, pues te molesta, porque sobre todo porque te ves muy, muy cerca. Porque fue una sensación de joder que lo tenía ahí, que me queda muy cerca. No fue de que no estoy a nivel, para nada. Hubo mucha gente incluso que me lo comentó, que nos quedamos en la preselección. Que esto muchas veces depende de muchas cosas, ¿eh? Que habrá gente que te diga que sí, que no. Pero que me lo comunicaron más tarde porque más tarde se están los resultados y si hablas más o menos te puede interesar. Y es lo que te digo, fue un poco duro porque literalmente me quedé en la puerta y me planteé muchas cosas si realmente merecía la pena o no. Pero es lo que te digo, me tengo que, me tengo que adaptar lo que propiamente he dicho antes. Te va a llevar muchos palos, tienes que ser consciente y tienes que apechugarlo con ello. Un último par de preguntas para cerrar esta parte personal. Quería Sí. preguntarte ahora de tema de referentes. No sé si te viene alguna película, algún director o alguien a la cabeza a quien admires. Estoy seguro de que sí. No sé si nos quieres comentar un poco. Sí, sí. A ver, no te voy a decir 30, porque podría, te voy a decir 2 solamente. Y como son personas que me han marcado, marcar yo lo considero algo muy, muy tal, son dos, que son Sam Mendes y Damien Chazelle. Son dos directores estadounidenses. Sam Mendes, porque me identifico mucho con su forma de mover la cámara. O sea, yo veo películas suyas y digo, joder, es que yo lo haría así. O sea, evidentemente salvando la distancia, pero dice, joder, es que son películas que yo veo muchas veces sin saber que son suyas y la termino y digo, esto es Sam Mendes. Y ves los créditos, Sam Mendes tal. Son películas suyas como Revolutionary Road, American Beauty, Camino a la Perdición, 1917. Son películas que me encantan y tal, pero Damien Chazelle para mí es un poquito más porque, bueno, ha hecho White Plush, First Man, Babylon y La La Land, y esta última película en concreto, de hecho, se podría decir que fue la película que me dijo, yo el día de mañana yo quiero hacer algo así. O sea, a mí me encantaría poder decir que esta película es mía, porque me encantó en todo lo que te plantea, lo bien hecha que está en general y demás. Y ya te digo, se podría decir que no fue una inspiración de vi esa película, quiero dedicarme al cine. Pero me reforzó mucho porque dije, hostia, o sea, todo lo que nos ha llegado a este nivel me va a saber a poco muchas veces. Y quiero esa ambición a querer parecerte a alguien. Y creo que eso dice mucho y como yo seguro que habrá mucho, ¿eh? De gente que dirá, joder, mm,
si siento esto con esta película y demás, es porque la persona que hay detrás le tengo cierto cariño, ambición o lo que tú dices, ¿no? Admiración. Yo, sin saber mucho de cine, a mí la verdad me impactó también muchísimo cuando la vi. O sea, me flipó tanto a nivel de guión, de cómo terminaba, la iluminación, cómo jugaban con la música, los escenarios. O sea, creo que hasta para los que no entendemos de dirección de cine era impresionante y creo que fue totalmente merecido todo lo que tuvo justo después. Nada, que efectivamente lo que dice, que La La Land, que es una película que reconoce, que sabe todo el mundo o que la mayoría la ha visto, es imposible que cuando piensas en la película, pues no se te venga al final y demás, y que son dos personas mirándose, y que lo que otra película a lo mejor hubiera sido un final distinto, en el que, para no destriparla pues, muy a lo tópico, el decirse esas dos cosas, que esas dos personas se miren y se digan todo y te llegue, es porque la película está excesivamente bien trabajada y has visto la vida de los dos y te han llegado, y el llegar a ese final y que sin decirse nada te diga mucho, es porque ahí detrás se han trabajado bien las cosas y no es casualidad que para mucha gente esa película significa algo más, o que cuando la vea o se la cruce por ahí no le llegue. Incluso aquí cada uno hacía una interpretación diferente del final. Hay gente a la que le gustaba, gente que lo odiaba. Cada uno interpretaba una cosa, Sí, sí. Pues vamos a pasar a la última pregunta, Francis. Quería preguntarte sobre el futuro del sector, ¿vale? No sé si nos quieres comentar cómo ves las tendencias actuales en la industria del cine, cómo crees que va a cambiar todo de cara al futuro. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que a lo mejor la gente se espera que diga algo malo, pero al contrario, o sea, cada vez hay más puertas. El hecho de todo lo que está avanzando la tecnología, redes sociales, es lo que digo, la industria del cine está creciendo. Lo que está desapareciendo un poco es el propio cine. O sea, el ir a una sala de cine y que el cine sea el foco donde donde cualquier productora o proyecto diga, es que lo quiero llevar al cine. Pero es que gracias a la pandemia, por desgracia, el tema de las plataformas se han convertido en una realidad. O sea, hace tiempo, pues, sí la tenía, pero a día de hoy es raro que una persona no tenga como mínimo dos cuentas, o sea, dos plataformas donde ver películas. Eh, es raro ver una canción que no tenga su propio videoclip, incluso para redes sociales. Tú, en cualquier negocio, las redes sociales es fundamental. Detrás de ahí tiene que haber profesionales. Yo la veo fuerte, la veo con futuro y sobre todo eso. Su parte A y su parte B. Al haber algo muy. O sea, tiene mucho futuro, pero por otro lado, por ende, tiene muchísima competencia. Y cada vez, cada vez va a haber gente más formada, más preparada. Y como digo, esto es un mundo de contactos, por supuesto, siempre va. O sea, así, ser tal o ser tal te va a ayudar, esto como en todos lados, pero yo lo veo muy bien. O sea, yo para nada lo veo imposible, ni nada, ni hacia peor, es lo que te digo. Lo que veo que puede ir un poco a peor es el propio cine en general, pero lo demás no. Pues vamos a pasar a la última parte del podcast de hoy, que es esa parte de cierre, ¿vale? Aquí hay una nueva sección que ya te he comentado, que es las preguntas que nos hacen los oyentes. Voy a hacerte dos hoy, ¿vale? Vale. Primero me han traído una. Primero nos ha preguntado José Antonio. Dice, ¿cómo definirías el estado del cine español? Me parece muy interesante. Respecto al extranjero. Normalmente siempre solemos poner como en un pilar súper grandioso y demás al cine extranjero. Un extranjero voy a resumirlo en estadounidense, ¿vale? Como que allí sí viene todo lo mejor y demás, y los Oscars y súper brutal. Yo me parece súper increíble que el año pasado una película que es Asbestas, aquí en España, quitando premio, digo, público, pasó muy desapercibida. Y es una película que ya le gustaría ese año haber hecho alguna productora estadounidense, porque para mí fue la mejor película de su año. Yo creo que aquí lo que triunfa mucho son películas de comedia, de los actores que se nos viene toda la cabeza y demás, que en cine, digo, es lo que más triunfa. Y creo que aquí hay muchísima calidad y que poco a poco, como este año en Sociedad de la Nieve, cuando se hacen películas y se le dan oportunidades a Bayona, directores de autor, la calidad hay. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho estigma de que a lo mejor no es muy bueno lo que hacemos, pero que calidad hay de sobra. Vaya. Yo creo que no es un problema, simplemente es que aprovechar el talento y que se reconozca más aquí primero, porque si no se reconoce aquí, allí menos. Y otra segunda pregunta que nos trae en este caso Fernando, que sería, aquí ya no sé qué decirte yo tampoco, ¿eh? ¿Cómo crees que se define el estilo de un cineasta?
y si estás en proceso de definir tu propio estilo. Yo, si la pregunta fuera hacia mí directo, o sea, que me lo pregunta, ¿cuál es mi estilo o qué baso el mío? Yo creo que es imposible separar la propia experiencia, cómo ves tú el mundo, porque al final yo lo que veo es un director lo que intenta es plasmar una historia tal y como la ve él. Es decir, en el momento en el que eso no existe y es todo muy neutral, los directores pierden autoría, o sea, tú ves un cuadro de Picasso y a ti lo que te llama la atención es que es distinto a lo que ves, pero no porque esté mejor pintado, ¿no? Sino porque es distinto. Y en la música igual, o sea, yo creo que lo que te hace es muy importante no solamente hacerte bien tu trabajo, sino tener un toque de personalidad. Yo tengo muchísimo que mejorar y creo que una de las cosas que tengo que mejorar sobre todo es el escribir, que me cuesta mucho llevar situaciones reales a un proyecto y ya no solo eso, sino ya llevándolo, poner tu sello. Yo creo que es muy importante tener un sello propio y sobre todo porque mucha gente piensa que no valgo, no tal. Muchas veces no es solamente tenerlo, sino incluso tú mismo meterte en la cabeza del espectador y saber mejorarlo, profundizarlo, detallar las cosas, siendo tú, ser consciente de que eso lo tiene que ver otra persona, lo tiene que disfrutar la gente. O sea, no deja de ser un poco un producto al espectador, pero sobre todo lo que no se debe de perder es tener tu propio sello y aunque tú tengas referencias de película y demás, no intentes hacer La La Land 2. Intenta hacer tu película tal y como ves tú las cosas y demás, pero si no, si tú quieres hacer algo que ya ha hecho otra persona, pues nunca vas a ser tú mismo. Por último, Francis, antes de que, bueno, te pida que me nomines a alguien y nos despidamos, quiero que pases a esta sección de Minutos de Gloria, que supongo que ya conoces. Y es que, como siempre, quiero que te tomes un par de minutitos para decirle al que te está escuchando, al espectador, cualquier consejo o reflexión que tú quieras decir, ya no solo de tu sector o del trabajo, sino de la vida en general. Una cosa que tú creas que opines que deberíamos de escucharte a ti. Bueno, yo creo que es muy importante ser consciente de que mandar un consejo de más, que es lo que voy a hacer, la gente que lo escuche, no quiero que piense que le conozco, porque cada uno tiene su vida y yo por mucho que tal, no me puedo, no le voy a, no soy quien para coger a esa persona y decirle, esto y esto, y va a decir, vale, pero yo tengo mis cosas, tal, por supuesto. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante evitar, que a veces es inevitable, ¿no? Pero las comparaciones, el sentirte inferior por cual- cualquier tipo de situación, creo que las redes sociales afectan un poco en eso también, pero va a haber veces en las que te vas a sentir perdido, que no sabes qué hacer, que a mí me pasa también, y creo que en algún momento a todos. Lo fácil aquí es decir, anímate, tal, no sé qué, te va a caer mil veces y las veces en las que te caiga, pues tienes que ser consciente de que si quieres, por ejemplo, en este caso, ser director, vivir del arte o montar tu empresa o lo que ahora parece un imposible, incluso muchas veces ves que no recibes apoyo o lo que sea, si no estás tú motivado, si tú no crees en ti mismo, muy difícilmente los demás lo van a hacer. Si tú no crees que lo que tú haces es algo increíble o merece la pena, la gente no lo va a apreciar porque incluso por no sentirlo tú realmente fuerte, ni te vas a atrever a seguir. Va a haber, va a pasar que te vas a comparar y vas a decir, esta persona tiene la misma edad que yo, si está trabajando de lo que yo quiero y yo no, si tiene oportunidad y yo no. Siempre tendemos a compararnos con lo que está muy por encima y no nos comparamos con nosotros mismos diciendo, ¿dónde estaba yo hace 3 años? ¿No? ¿Dónde estaba yo hace tal? Todos tenemos una progresión y muchas veces vamos a tirar para atrás, pero es muy importante compararnos con nosotros mismos de dónde estamos y saber que siempre va a ser que la vida te va a traer mucha alegría, mucha tristeza en general, pero que debes de intentar tener muchísima disciplina, que es lo más difícil, porque el talento para mí es muy cuestionable a veces. Muchas veces el talento se ve gracias a que esa persona ha llegado lejos y ha tenido una disciplina. Y sobre todo eso, intentar no tirar la toalla en cierta manera, darte oportunidades, descanso, pero sobre todo seguir, porque es la única forma segura, 100%, de llegar lejos. Si no sigues, no va a llegar. Como te he dicho antes, completamente de acuerdo. Para mí la disciplina es fundamental al final.
Pues nada, Francis, antes de despedirnos, me gustaría que nominases a alguien que te gustaría escuchar el podcast, sea una persona, colega tuyo, alguien famoso o no, un tipo de trabajo que te gustaría escuchar aquí. Nomina a quien tú quieras y por qué en una sola frase. Tengo muy claro la persona. El campo es que hay. A mí, por ejemplo, yo de lo que me gustaría escuchar son personas que hayan trabajado que estén en el sector animal, o sea, perdón, en el sector animal barra agricultura, sector primario un poco. Cómo está un poco ese. Bueno, ahora está de moda por el tema de la huelga y demás, pero inevitablemente creo que es un campo que está como mm, muy alejado, que no está en el día a día y que literalmente de él depende de muchísimas cosas, de que estamos en un supermercado y tengamos los productos que sean, y son personas que creo que es un campo que se está perdiendo con el paso de los años, y siendo España, que es un país brutal a nivel de todo esto, ¿no? A mí personalmente me gustaría. Y como persona concreta, tío, pues lo voy a decir, va a quedar muy tal porque he trabajado con él, pero es que es verdad. Para mí es Julio Benavente, que es un cantante aquí malagueño. Yo tenía una imagen completamente distinta de él hasta que la conocí. Me pareció una persona súper eh, humilde, que está 100% volcada en él y su familia también. Es una persona que hace unos años estuvo, yo por ejemplo lo conocí, y creo que la mayor parte de gente, porque estuvo en La Voz, y, y se veía a alguien realmente con ganas de vivir de la música y eso, y gracias a haber trabajado con él lo he podido conocer. Y yo, si fuera una persona que lo escucha en un podcast y demás, me metería porque yo creo que puede estar muy interesante. La verdad, a mí me encantaría. Y me lleva muy buena experiencia estando con él, vaya. Pues muchísimas gracias, Francis, por haberte pasado por este episodio de hoy. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Te iba a decir, Francis, no sé si tienes algún contacto o algo por si alguien te quiere preguntar lo que sea, si nos quieres dejar algo. Si no, lo dejaré en la descripción, ¿vale? Pero lo dicho, que mil gracias por pasarte por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.